Muy buenas tardes, mi querido profesor Faber Alzate. Somos el grupo formado por la distinguida y profesora Luz Diana David Segura y el profesor Juan Carlos Mejía. Tenemos el privilegio en este momento de exponer y compartir nuestros aprendizajes desde el área de investigación. Este seminario que nos ha generado muchos aprendizajes. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. El profesor Juan Carlos en este momento es quien comienza nuestra exposición. Así que le voy a compartir la presentación para que él pueda tener entonces una guía visual. Profesor Juan Carlos, el tiempo es suyo. Muchas gracias, profesor Sidney. Buenas tardes, profesor Faber, y buenas tardes, profesora Diana. El trabajo de nosotros se llama el proceso del aprendizaje significativo ligado al contexto. Es un trabajo, pues, como ya dijimos, encabezado por Luz Diana David, por Sidney Inestrosa y por este servidor, Juan Carlos Mejía. Está basado en la didáctica del aprendizaje significativo, que es un proceso centrado en el estudiante y en su contexto, que es de autoría de Faber Alzate, de Milton Esteban Sierra, de Yolanda López y de Marta Sánchez. El proceso del aprendizaje significativo está ligado al contexto, según lo que nosotros hemos investigado en este documento, y eso se da por la interacción que tiene el individuo con los diferentes actores que le permite un desarrollo psicosocial y cognitivo, ¿cierto? Dependiendo de los aprendizajes previos del individuo, genera mayor o menor capacidad para interactuar con el conocimiento, y este proceso genera tres categorías fundamentales por las cuales vamos a desarrollar adelante, ¿cierto? El primero es el contexto y los saberes previos, el segundo es el estudiante como actor principal y el tercero es el docente. Entonces, de una vez nos vamos al primer concepto, que es el contexto y los saberes previos. Este concepto y los saberes previos es bien determinante en el desarrollo de la pedagogía y de la educación, ya que según lo que se ha estudiado, el individuo trae desde sus inicios un aprendizaje que lo va generando el contexto, la cultura. Esos primeros aprendizajes que se dan con el padre y con los primeros que están en su vida, o sea, los tíos, los hermanitos, se llama un aprendizaje sociocultural, ¿cierto? Que empieza con la familia, y ese aprendizaje va siendo cada vez más significativo según el planteamiento que hace Rogoff. Ese aprendizaje va siendo cada vez más significativo, va a ser determinante para el futuro del individuo. Sin embargo, no solamente son los saberes previos, sino que este aprendizaje le va a generar al chico o al individuo, le va a generar una personalidad que va a ser muy determinante a la hora del niño ingresar a la escuela. Eso le va a ayudar a tener confianza, a tener seguridad, a tener determinación, a generar un espacio de cierto tipo de inquietud ante las diferentes situaciones que se le dan. Ese saber y ese aprendizaje y esa confianza se va a ver siempre se va a utilizar, sobre todo a la hora de estar en un aula de clase, y la capacidad que tiene el chico para poder decirle al profesor: profe, no entiendo, por favor, me explicas otra vez, o la interacción que va a tener con sus otros compañeritos, ¿cierto? Eso genera una confianza, y genera además, según también Bárbara Rogoff, genera la posibilidad de que el chico tenga una capacidad cognitiva. Hasta acá dejamos entonces lo que es el contexto de los saberes previos, y a continuación vamos con la compañera Luz Diana David, que nos va a hablar sobre el estudiante como actor principal del proceso educativo. Adelante, Luz Diana. Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes al profesor Faber. Les voy a hablar entonces del estudiante como actor principal. El estudiante es un actor principal en el aprendizaje. Para tener un aprendizaje significativo, si el estudiante no tiene una motivación adecuada, si el estudiante no está acorde a lo que se le está enseñando, si no tiene un aprendizaje
que lo vaya a llevar a una reconfiguración de lo que antes, en los saberes previos, en lo que tenía anteriormente desde su casa, desde sus infancia. Si no se apropia de estos saberes previos, si no se apropia el conocimiento, entonces no va a poder generar una construcción de ese conocimiento, una construcción del aprendizaje. Y debe entonces integrar los saberes previos e integrar entonces lo que se le está dando, esa nueva información que se le está dando, para darle pues un sentido y un significado, y para que aproveche eso que se le está enseñando para su vida, y en este caso pues para que tenga una buena formación. Entonces la integración y la interacción con los pares, que también es muy importante, que se genere una integración, una interacción con los pares, no solamente los pares, los compañeros en este caso, sino también sus docentes, que haya una buena empatía, que el estudiante entonces se genere en ese ambiente de clase o en ese ambiente de aprendizaje una buena empatía, para que entonces él pueda tener un buen aprendizaje y sea pues captada su enseñanza. Continuamos, Sidney, por favor. Entonces, fuera de que debe tener una buena motivación, el estudiante debe tener una buena disposición. Y no solamente una disposición en cuanto a su estructura y a su comportamiento frente a una clase, sino también una disposición en lo que tiene a su alrededor, en su contexto. No solamente su contexto de lugar, sino su contexto de personas que tiene al lado, su contexto familiar, su contexto social, todo el contexto que pueda tener entonces ese estudiante, para que tenga una buena disposición, porque si no tiene un buen contexto, entonces él no se va a poder dedicar a lo que se ha llamado en este momento, que es de tener un aprendizaje. Y no solamente un aprendizaje, que el aprendizaje sea significativo para él, que lo pueda llevar a tomar decisiones, que lo pueda llegar a tener una formación integral, que le pueda dar un sentido y un significado a ese conocimiento. Otra cosa que tenemos es que entonces ya cuando el estudiante tiene una buena disposición, entonces que haga una buena apropiación de ese conocimiento, que entonces eso lo lleva a tener un buen aprendizaje y a integrar eso para entonces darse, dependiendo pues de la temática que esté desarrollando, el aprendizaje que esté teniendo, entonces que se desarrolle a nivel social. Continuamos. Entonces, lo que les decía, para que se reconfigure esa experiencia y así se pueda entonces integrar esa información y darle un sentido y un significado a ese aprendizaje. Continuamos, Sidney. Entonces, el estudiante como sujeto del aprendizaje. Entonces, si el estudiante no tiene una buena disposición, si el estudiante no apropia su conocimiento, si el estudiante no está tomando todo lo que su docente le está dando, no solamente su docente, sino lo que tiene a su alrededor, su contexto le está generando, entonces él no va a poder tener una buena integración de ese conocimiento y no lo va a poder apropiar para poderlo transformar, para tener entonces ese aprendizaje significativo, haya una transformación de ese conocimiento, de ese aprendizaje que está teniendo en este momento el estudiante. Entonces, que aproveche todo el material educativo, no solamente los libros, no solamente el internet, no solamente lo que tiene a su alrededor, sino que también aproveche lo que le están dando a sus pares, en este caso sus compañeros y sus docentes, que haya una integralidad. Aprendemos desde que tenga pues una formación integral en valores, una formación integral en saberes, una formación integral con el otro, que sepa relacionarse con el otro. Por eso decimos que el estudiante es un actor principal en el proceso educativo, porque si el estudiante no tiene una buena motivación, si el estudiante no está bien, no tiene una buena disposición para su aprendizaje, entonces no, lo que le estamos dando como docentes no lo va a apropiar y no va a tener entonces una repercusión en la sociedad, que es lo que nosotros queremos cuando les enseñamos a estos chicos. Continuamos, Sidney. Señor Sidney, le doy la palabra. Encienda su micrófono, por favor. Listo, claro que sí, mi compañera Luz Diana y el profesor Juan Carlos, por esa excelente exposición, donde estamos abordando algunos elementos claves para que este proceso de aprendizaje sea una realidad en nuestros chicos. Y uno de esos factores o estos actores principales que facilita que el estudiante adquiera estos aprendizajes y que este contexto sea una realidad en los chicos y en los estudiantes es el docente. El docente es esa cabeza principal,
es esa herramienta fundamental en el proceso de la educación. Y como dice aquí, es el integrador de la teoría y la práctica. El rol del docente no solamente debe limitarse a proporcionar una información o a controlar la disciplina. Tristemente, en la realidad o a veces en algunos entes o en algunas instituciones, ven al docente como un cuidador, como alguien que guarda, como alguien que está externo a lo que sucede en el proceso de educación. Y dicen, no, mandemos a los estudiantes allá para que los docentes los cuiden, los estén observando, para que el docente, más que generar ese proceso de enseñanza, se convierta en un espía, en un policía. Y esa es la realidad que se ve en algunas instituciones o en algunos espacios educativos. Pero el docente como tal debe ser ese dinamizador, es el que integra, como dice aquí el texto, esa teoría con la práctica. Es que el docente me enseña a mí las herramientas fundamentales desde la parte conceptual, pero también cómo eso me puede transformar como un estudiante íntegro y de esa forma el aprendizaje sea significativo, es decir, que el estudiante se sienta tocado, que se sienta motivado a aprender, porque también la realidad nos enseña que hay estudiantes que tienen esa apatía, ese poco interés hacia el aprendizaje, hacia esa educación, porque hay docentes que solamente se dedican a enseñar la teoría y de allí no pasan, u otros que dejan de un lado la práctica y se limitan solamente a la teoría. Entonces, el docente debe integrar esos dos elementos que son muy importantes, que se generen unos conceptos y que yo como docente voy entonces a facilitarle esas herramientas al estudiante para que lleve a la práctica ese aprendizaje o ese conocimiento, lo interiorice y pueda transformar su contexto, como lo decía el profesor Juan Carlos. También el docente es un guía acompañante, es el que orienta, es el que muestra, es el que señala. No es el que hace, el que manda, el que tiene la última palabra por allá como en la pedagogía tradicional, que lo que el docente decía era palabra de Dios y punto. El estudiante no tenía opción de opinar, simplemente era como una herramienta, un sujeto sin voz ni mando allí en el aula. Pero gracias a Dios en la actualidad, nosotros como docentes simplemente acompañamos ese proceso de formación, permitiendo que el estudiante también sea crítico, que proponga, que genere ideas, que dé soluciones, y de esa forma estaremos garantizando el éxito en los procesos de enseñanza. En conclusión, entonces, como docentes tenemos un elemento que es factor importante para que podamos ejecutar o adquirir o posibilitar o facilitar ese aprendizaje significativo en nuestros chicos, y es la didáctica. Esas herramientas, esas actividades, esos recursos que nosotros como docentes adquirimos día a día de acuerdo a nuestra práctica pedagógica, que de seguro alguno van a generar un cambio en nuestros chicos. El docente es el encargado de hacer que la pedagogía y la didáctica se unan al contexto sociocultural. Somos llamados a transformar el mundo, la sociedad donde vivimos padece mucho de problemas sociales y culturales. Y yo creo que uno de los actores principales que está llamado a generar esos cambios, sin duda alguna, es el docente. Día a día contamos con una cantidad de estudiantes en el aula y tenemos allí esa tarea cercana, tenemos la oportunidad de sembrar en los estudiantes esa semillita. Y si estamos armados de una buena pedagogía y una buena didáctica, de seguro alguno que ese contexto social y cultural va a ser transformado, porque los docentes estaremos realizando nuestra labor de acompañar, de ayudar, de cooperar en esta transformación social. Y por eso el contexto estará premeditado con esas herramientas que nosotros le otorguemos a los estudiantes desde nuestra labor como docentes, que acompañemos, que generemos esas transformaciones en los estudiantes.